Sí, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, ya empecé a grabar. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Bueno, asumo que no. Digo, porque no me dicen. Entonces, acuérdense que si les preguntan siempre me pueden interrumpir, pues es... Bueno, ya saben que para mí es preferible platicar de otra cosa que... Platicar que estar hable y hable yo solo. Bueno, ya. Parece que está listo esto. Ok. Lo último que vimos era... Bueno, sí, vimos... Ok, ¿qué estamos viendo? Les decía una afirmación muy simplista, pero cierta, de alguna manera, es decir, que el cálculo integral se desarrolla alrededor de una cosa, que es el área bajo una curva. El área bajo una curva tiene una curva así, como la curva de f de x que está aquí, y entre dos puntos A y B hay un área entre la curva y el eje de las x, y quieren calcular esa área. Otra vez es muy simplista, pero pues es cierta de alguna manera. Entonces, la primera, bueno, son dos cosas, ¿sí? Una, cómo se hace, cómo se calcula eso, y dos, para qué sirve. Estamos todavía en la parte cómo se calcula eso, ¿no? Y lo que hicimos la semana pasada fue expresar la solución, expresar esa área como una suma, no, como el límite de una suma, ¿sí? Se llaman sumas de Riemann, es un nombre, es la aproximación, es como uno aproxima esa área partiendo el intervalo entre A y B en n pedazos, ¿sí? Uno parte el intervalo entre A y B en n pedazos, y en cada pedacito diseña un rectangulito, y la suma de esos rectángulos, la suma de las áreas de esos rectángulos es una aproximación al área que uno quiere, al área bajo la curva, y mientras más fina es la partición, mientras más grande es n, más mejor es esa aproximación, ¿sí? Y en el límite, cuando n tiende a infinito, lo que tienen ya es el área. Bueno, ya lo repetí por tercera o quinta vez, es igual. Entonces, el área se ve con la notación esta sigma, se ve como está aquí encerrado en verde o en rojo, son equivalentes, ¿sí? Lo que pasa es que la de arriba, la encerrada en verde, eh, no es la que más se usa. En la vida real se usa más la roja cuando uno invoca todo esto, cuando ya se acostumbró uno a lo que está pasando. Pero la de arriba es la que tiene a A y a B, ¿sí? O sea, ¿cuál es la ventaja de la de arriba? Son maneras diferentes de escribir lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de la de arriba? A y B ahí están escritas claramente, ¿no? Son los extremos del intervalo donde uno está poniendo atención. Ahí están A y B. Y luego, todo lo que está ahí es conocido. La función f es conocida, a y b son conocidos, entonces tienen una sumatoria, y luego tienen el límite cuando n va a infinito. La de abajo es otra manera de escribir lo mismo, más compacta, es como que es la que uno usa cuando ya se acostumbró un poquito a esto. Y delta x, ahí está, ¿no? Delta x es el tamaño del intervalito, cuando uno divide en n, en n pedazos el intervalo de a a b. Delta x es el cambio, el brinquito, el cambio en x es una enésima parte, ¿no? Es lo que mide un intervalito. Y xy me estoy también repitiendo porque vamos a empezar justamente hablando de esa xy. Xy en este caso
es el extremo derecho del intervalo iésimo, ¿sí? Lo que hemos estado usando, aquí estamos, ¿sí? Estamos entre A y B. El intervalo iésimo está entre xi menos 1 y xi. Y, o sea, marco, otra vez, divido en n pedazos el intervalo entre A y B y marco, así hago como marquitas, ¿no? x0, x1 hasta xn, donde x0 es A y xn es B. El intervalo iésimo tiene como extremos otra vez a xi menos 1 y a xi, ¿sí? Y el rectángulo que uso para el intervalo iésimo es el rectángulo que tiene como base, pues el intervalo entre xi menos 1 y xi, es la base, y la altura es la altura de la curva en xi, o sea, f de xi, ¿sí? Ahí está, es el punto azul. Pero les comentaba la clase pasada, también podría tomar otro rectángulo, déjenme ver si por aquí lo pinté, también podría tomar otro rectángulo, no lo tengo aquí, lo voy a pintarlo aquí. Podría tomar otro rectángulo, se vale, en lugar de tomar ese rectángulo que está, la altura como f de xy, podría tomar, lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar de rojo. Podría tomar f de xi menos 1, ¿sí? F de xi menos 1, que es esta altura. Entonces, este punto rojo es el punto xi menos 1, f de xi menos 1, ¿sí? Entonces, la altura es f de xi menos 1. Yo podría tomar este rectángulo rojo en lugar del rectángulo azul, ¿sí? Y el rectángulo rojo, o sea, tanto el rectángulo azul como el rectángulo rojo, se supone que aproximan el área, bueno, el área del rectángulo azul y el área del rectángulo rojo, se supone que aproximan el área verde que está ahí, que es el área real bajo la curva entre xi menos 1 y xi, ¿sí? Y tanto el rectángulo que tiene altura f de xi como el rectángulo que tiene de altura f de xi menos 1 son aproximaciones, ¿sí? O sea, más o menos. Ninguno de los dos tiene por qué ser, en general no es igual al área que lo quiero aproximar, pero justamente por eso es una aproximación. Bueno, otra posibilidad, es más, uno puede tomar cualquier punto entre xi menos 1 y xi, ¿sí? Y aquí tomo cualquier punto como este que está aquí, estoy aquí remarcando con rojo, y luego veo la altura de ese punto, aquí está, y podría tomar este rectángulo, déjame cambiar de color, voy a ponerlo negro, a ver, podría tomar este rectángulo negro, ¿sí? Puedo tomar cualquier punto entre xi menos 1 y xi, y una cosa que suele ser una buena idea es tomar el punto medio entre xi menos 1 y xi, ¿sí? Esto que está aquí. Y a eso le suele llamar uno, es que depende de quién le pregunten, pero xi estrella. Es que de verdad, sí, 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 depende de quién le pregunte. Otra manera de escribirlo es xi promedio. Este es como el punto medio entre xi menos 1 y xi. Es una manera de escribirlo. Esta es otra manera de escribirlo. Déjenme llamarlo xi estrella, ¿ok? Es el punto medio entre xi menos 1 y xi. Y de hecho, ese punto es... ¿Perdón? ¿Perdón? Eco, profe. Parece que alguien prendió el micrófono o algo así y se escuchó su propio eco. Ah, perdón, gracias. Ya, no he entendido, gracias. X y el promedio de un par de valores es, pues, es la suma, quién sabe qué pasó. Ya, va.
Se puso la alarma, no sé por qué, y luego la apagué. Y ahora no quiere moverse la pantalla allí. A ver, déjeme dejo de... Y vuelvo a compartir. No sé por qué había una alarma a esa hora. En fin. Bueno, estaba diciendo, tomo el punto medio entre xy menos 1 y xy, le llamo xy estrella porque se me antoja el poder como yo quiera, ¿no? Y el punto medio es xy menos 1 más xy sobre 2. ¿Por qué no se ve? Bueno, no sé por qué no se ve. Ya, se empezó a ver otra vez. Algo está pasando, está muy lento. Es una lástima perder el tiempo en esto. Esperar que esta cosa se decida. Bueno, ojalá que ahora se quiera. Ok, entonces si tomo el punto medio, xy estrella, el rectángulo que voy a tomar va a tener como altura f de xy estrella. Aquí está el punto negro. No, pues es una burla, no, no está... No se ve lo que estoy escribiendo. A ver, déjenme dejar de compartir y ver si estoy en la red correcta. Qué lata. Bueno. Una vez más. Va. Otro intento. A ver si quiere. Bueno, entonces tomo xy estrella, que es el promedio entre xy menos 1 y xy. Ese promedio tarda mucho en verse esto. Es xy menos 1 más xy sobre 2. Ok, y la altura es esta que está aquí, negra. Estoy poniendo la parte de arriba del rectángulo. Entonces lo que hago es aproximar el área verde, el pedazo de área verde, entre x, bajo la curva, entre xy menos 1 y xy, con el rectángulo negro. Y como pueden ver, o sea, como que se siente que tiende a ser un poquito mejor la aproximación, ¿no? Fíjense, el rectángulo negro, hay una parte de la zona. A ver, primero, el azul. El rectángulo azul está como, es una estimación que se pasa, ¿no? O sea, el rectángulo azul contiene al área verde, que es el área correcta, y un poquito más, que es la parte como anaranjada, rosa, no sé, que está ahí arriba. El rectángulo rojo falla por otra razón, se queda abajo, o sea, está contenido en la parte verde, en este caso, ¿no? Pero el verde tiene como que, tiene una parte del área verde que no alcanza a cubrir, pero por otra parte como que se compensa, ¿no? Como que se compensa con un pedazo de área roja. Entonces bueno, como que en este caso por lo menos, eso es una aproximación más sensible, ¿no? Como que sale mejor usar la altura del punto medio f de x, la altura del punto medio, el punto medio es x y estrella, es x y menos 1 más x y sobre 2, ¿sí? Como que es mejor la aproximación. Bueno, cuando uno usa esos puntos, ¿sí? O sea, acá, donde estoy, acá en la suma de Riemann, aquí, les decía, tengo el área. En lugar de usar xy, el extremo del intervalo iésimo, uso el punto medio. ¿Sí?
Entonces aquí, en lugar de ponerle XY, le pondría XY estrella. También puedo usar otra vez XY menos 1. Puedo usar el extremo izquierdo, el extremo derecho o el punto del medio. Cualquiera de esos está bien. ¿Sí? Cualquier punto de esos está bien. Bueno, cuando uso el punto medio se llama midpoint rule. O regla del punto medio, me imagino. Tiene que ser, ¿no? Regla del punto medio. Bueno, ese es el chiste. Así se llama. Y ya, es cuando uno quiere aproximarlo así. En la vida real tienen que estar de veras en una isla desierta para que usen algo de esto, porque ¿por qué lo harían, no? Bueno, hay una razón para lo que lo tienen que hacer, para pasar el examen. A lo mejor puede venir un problema así en el examen o algo así. Pero fuera de eso, de veras no se me ocurre quién, no sé, a lo mejor pierde una apuesta o algo así, no sé. Es que no se me ocurre por qué alguien haría esto hoy en día. Pero bueno, véanlo como cultura de cálculo, ¿no? Si de veras un día tienen que hacerlo, lo hacen así con el punto medio, es más sensible. Mande, perdón. Eh, ah, Cuando usamos el punto medio, generalmente se, o sea, ¿es mayor o es menor la cantidad que nos sale? Me imagino que debe de depender si es creciente o decreciente o de qué dependerá que no nos salga exacto. Depende mucho de la función, depende mucho de la función. O sea, como cuando es una función que no, de la que no tiene uno mucha información, pues como que es como que es una buena idea en principio, pero no hay garantías. Es que, como dices, en cada intervalo, en el intervalo iésimo, o sea, asumiendo que uno lo partió en un número de pedazos más o menos grande, lo que sea, entonces en ese intervalito la función o es creciente o es decreciente, ¿sí? Una de dos. O sea, puede que no, puede que sea, pero bueno, en general si n es más o menos grande, pues en ese pedacito se ve como que eso como que decrece. Y en ese caso sí es mejor la del punto medio, suele ser mejor que la del extremo izquierdo o el extremo derecho, ¿no? Porque si, o sea, es como en este ejemplo que puse, ¿verdad? Aquí en este ejemplo es creciente en este pedazo, entonces si uso el extremo izquierdo, me quedo abajo. Si uso el extremo derecho, me paso. Entonces, como que el punto medio es un buen compromiso. Pero, bueno, otra vez nada más me estoy repitiendo. Es como dices, depende de la función. Pero si lo partí en un número grande de pedazos, sí va a ser creciente o decreciente en cada pedacito, y entonces va a ser una buena idea usar el punto medio. ¿Sí? Pero depende de eso, de qué tan fina es la aproximación. Si tienes la función seno de x entre 0 y pi, por ejemplo, y lo parten en 5 pedazos, el pedazo del medio no va a ser ni creciente ni decreciente. Entonces va a estar más raro, ¿no? Pero bueno, si hacen una partición fina, el punto medio es De hecho, en la vida real, es que en la vida real nadie hace esto, como les dices que en la vida real la gente cuando manda un telegrama, pues los telegramas ya no existen, ¿no? ¿Saben lo que es un telegrama? O ni siquiera. Sí, bueno, más que nada por películas y así. Películas de Pedro Infante, cosas así, ¿o qué? De los 40, 50. No, a mí sí me tocó, o sea, pero sí, pero muy raro, pero sí, sí. ¿Tú sí? ¿Has usado? Sí, y más que nada también hay una historia de un telegrama de los nazis a México, de hecho, el telegrama de Zimmerman. ¿A poco? Ujú, bueno, no sé si quieran escucharlo, pero bueno. Sí, a ver. Creo que más Es, interesante. es que el telegrama de Zimmerman era de la época de la Primera Guerra Mundial, en la que los alemanes le pidieron a Venustiano Carranza que se aliaran a Alemania y que México le hablara a Japón para que se aliaran a Alemania. Pero el mensaje en telegrama fue interceptado por lo que hoy es el Reino Unido, y pues Venustiano Carranza, por miedo prácticamente, pues dijo, no, nos negamos. Pero eso sería que sería la unión de México a la Unión del Eje en la Primera Guerra Mundial.
Y quién sabe qué hubiera pasado, porque se supone que en esa propuesta Zimmerman le proponía a los mexicanos invadir Estados Unidos y reponer lo que sería el territorio que perdimos en 1850. 47, ajá. No sabía. Pero entonces no era la Alemania nazi, ¿verdad? No sé, Ya se estaba formando. Era antes, ¿no? Ujú. O Pero sea, ya la Primera Guerra. No sabía. No sabía. Una falta de cultura general, no sabía. Sí, pues ok. Pues sí, los telegramas. Sí, cuando alguien ya iba a llegar, es que no había teléfono, mucha gente no tenía teléfono. A mí me tocó, pues, o sea, que me tenían que mandar, vivía aquí en San Luis cuando era estudiante, algo, entonces no, y me llegaba un telegrama, ¿no? Con información, pero digo, eso hace más de 30 años. Y no sé, a lo mejor todavía existe, porque a lo mejor en algunos lugares no hay teléfono o internet, pero son cada vez menos. Y en esos lugares puede haber telégrafos. Bueno, no tiene la menor importancia. ¿Y a qué? Ya se me olvidó de dónde salió lo del telégrafo. Bueno, no sé. La verdad es que la probabilidad de que usen esto en una cosa que no sea un examen es, yo creo que es cero, ¿no? No sé. Bueno, en fin, sí hay que entenderlo porque es interesante a fin de cuentas, yo creo. O sea, es más, si ustedes son programadores, bueno, por ejemplo, trabajan en Sage, en matemática, Maple, GeoGebra, una compañía, algo así, tienen que saber una cosa que se llama métodos numéricos. O sea, una cosa que las computadoras sean maravillosas, sean muy rápidas y muy eficientes, y otra cosa es que hagan las cosas bien. Una computadora hace lo que uno le dice que haga. Y si uno ciegamente implementa lo que entiende, tiende a haber errores numéricos. Y los errores numéricos pueden ser catastróficos. O sea, es que hay un redondeo. Uno no puede meter en una computadora así nada más un número real, porque la computadora trabaja más bien con números racionales. ¿Sí? Tienen una capacidad finita. Pues una computadora no puede trabajar con pi, por ejemplo. Trabaja con una aproximación de pi. Y a mí me pasa de repente, la computadora yo la uso poco, pero de repente la llego a usar para entender algo, lo que sea, y siempre tengo en mente eso. Espérate, es que esto puede ser un error, o sea, puedes estar viendo algo mal. Es profunda el área de... Hay gente que hace doctorados, pues, en eso, ¿no? En análisis numérico, o sea, no... No quiero dejar la idea de que no tiene ninguna importancia si aproxima uno con el punto medio, con el izquierdo, con el derecho. No tiene ninguna importancia para la gente que hace otra cosa y es usuario de cálculo integral y cosas así y confía en que un programa comercial que se hace o no comercial de software libre está bien hecho y uno de repente quiere resolver una ecuación diferencial o uno quiere hacer una integral, confía en que la función es suave, se porta bien y bla, 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 bla. Ok. Pero que ya cuando uno se mete en un problema y donde puede ser importante la implementación numérica de algo, tiene que tener cuidado, mucho cuidado. O sea, no es, otra vez, no quiero dejar a nadie con la idea de que no, pues que nos dijo que no importaba, que nada le importa. No, o sea, mucha gente vive de esto, o sea, de hacer programas que hacen cálculos de manera confiable, pues. Y hay gente que entendía o entiende muy bien cuándo usar la regla del punto medio, cuándo usar otra cosa, etcétera, etcétera. De hecho, hay otras técnicas para integrar numéricas. Igual lo vemos después, sí, aquí en el curso, creo que se ve aquí en el curso. Hay una que se llama, sí, vamos a verlo. Digo, vamos a verlo media hora o lo que sea. O sea, en la vida real, ¿qué usarían? Creo que tampoco usarían la regla del punto medio. Bueno, entonces, en eso estamos. Si lo ven en un problema, el midpoint rule, el punto medio, es esto. ¿Ok? Es aproximar una integral con sumas de áreas de rectángulos, donde cada rectángulo lo calculan, o lo edifican, lo construyen, usando el punto medio de cada intervalo. ¿Ok?
la altura del punto medio de cada intervalo. Bueno, aquí está. Entonces, nada más repasando, la cosa roja que está allí, le llamamos integral de a a b, de f de x, la integral de f entre a y b, como quieran, bla. Y es el área bajo la curva f entre a y b. ¿Sí? Es un nombre, así le llamamos. O sea, el área es lo que está del lado derecho. Y usamos el símbolo de la izquierda. ¿Se acabó? Integral de f entre a y b. Y hicimos aquí un ejemplito. Casi nunca se puede calcular ese límite a mano. Casi nunca. ¿Ok? Y aquí sí se pudo. Este problema les dije, hay que sacar esta integral. Esa es esta, estoy encerrando. Hay que sacar esa integral de x, la función f de x igual a x entre 0 y 2. Primero les dije, sin usar cálculo integral, sin usar, dice, bueno, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo le hago? Es que yo sé que esa integral es el área bajo la curva f de x igual a x entre 0 y 2. Y esa área la puedo calcular desde que estoy en primaria, ¿no? Y el área mide 2, es base por altura, es un triángulo, ahí está, ¿no? La otra manera en la que lo hicimos fue con la definición, con el límite, con las sumas de Riemann, ¿no? El límite, cuando van entienden, usamos esto que está aquí arriba. Y en este caso, nos quedó una sumatoria que sí se podía calcular. La suma desde i igual a 1 hasta n, sí se puede calcular, es n por n más 1 sobre 2. Y bueno, entonces, bla, 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 lo hicimos, ¿no? Y la otra manera en la que lo hicimos, pero nomás así de la manga, fue usando antiderivadas. Bueno, hoy vamos a ver por qué se relaciona el cálculo integral con el cálculo diferencial. Para mí es la clase más importante del curso, de hecho de los dos cursos de cálculo integral y cálculo diferencial. ¿Ok? Entonces, hoy es febrero 22. Y la cosa es ver el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre cálculo diferencial, lo que vimos el semestre pasado, y cálculo integral, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la pendiente? Tengo una curva y en un punto saco la recta tangente. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver la pendiente de esa tangente, que es la derivada, ¿no? La derivada de la curva en ese punto, la pendiente de esa recta? ¿Qué tiene que ver ese número con el área bajo una curva? O sea, ¿qué relación hay, no? O sea, digo, a menos que uno sea un genio, de veras, no se le ocurre que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Por eso lo aprendemos, no lo desarrollamos, ya estaba hecho. Como 3 siglos o qué sé yo. Bueno, les recuerdo el objetivo, ¿cuál es? O sea, ¿cómo que o sea? El objetivo es el siguiente. Para calcular, por ejemplo, otra vez, el mismo ejemplo, como es un ejemplo muy sencillo, lo puedo hacer con el área que aprendí en primaria, lo puedo hacer con el límite, es largo pero sale bien, o lo puedo hacer de la manera en la que uno de verdad lo hace, si lo hace a mano, que es la siguiente. Uno encuentra una antiderivada de f de x igual a x, o sea, una función que al derivarla me da la función x, ¿no? F de x igual a x. Por ejemplo, x cuadrada sobre 2, ¿sí? Al derivarla me da x. Y luego esa, ya les dije, me estoy repitiendo, la evalúan entre 0 y 2. Se la evalúan en 2, que les da 2 al cuadrado sobre 2. La evalúan en 0 y restan. En este caso les da 4 entre 2, 2 menos 0, 2. Es lo que hicimos también el otro día, ¿no? Ok. Lo que vamos a ver hoy es por qué es cierto esto, por qué la integral del lado izquierdo, esa área, la integral definida, el área bajo la curva x entre 0 y 2, ¿por qué ese número? ¿Por qué se vale hacer eso? ¿Por qué para calcularlo se vale buscar una antiderivada de x y evaluarla entre 0 y 2? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Y ya, y eso es profundo, o sea, obviamente es el teorema fundamental del cálculo. Va. Ok, primero,
tiene, o sea, esto que está aquí yo lo vería como motivación, ¿no? O sea, no tiene uno ni siquiera qué pensar. No tiene uno que pensar para calcular esa integral, ¿no? Bueno, pensar, calcular una antiderivada, pero eso también es muy mecánico. O se puede hacer y es medio fácil, o más medio fácil, o no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacer con la computadora? Ok, el teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Bueno, depende de qué paradigma sigan, pero normalmente se dice parte 1 o parte 2, ¿no? Déjenme hacerlo de una manera un poco rara, ¿no? No sé si rara. Déjenme enunciar la parte 1 y también y luego enunciar la parte 2, demostrar la parte 2, que es muy corta la demostración. La parte 2 es la que nos permite hacer este tipo de cosas, sacar la antiderivada y evaluar. ¿Sí? Y después hablar sobre cómo se demuestra la parte 1. ¿Ok? O sea, voy a enunciar las dos y voy a demostrar la parte 2, depende de la parte 1. Voy a demostrar la parte 2 y al final ya hablamos de la parte 1. ¿Ok? Va. El teorema fundamental del cálculo, parte 1. Dice, tiene una función f que se porta bien, ¿no? Continua en un intervalo. Ok. Entonces, voy a definir una función, ¿sí? G de x. Tengo f. Voy a definir una función que le llamo, bueno, G de x. ¿Cómo la defino? Fíjense, es la integral desde a hasta x de f de t de t. Cuando uno pone f de t, o sea, la integral de f de t de t, o sea, también le podría uno poner aquí f de w, dw, o f de viborita, lo de menos. Nada más, no le pongo f de x de x, porque en este teorema tengo aquí arriba una x. ¿Sí? Creo que hasta podría ponerle f de x en principio, no pasaba nada, pero es demasiado, es confundirse de una manera completamente innecesaria. ¿Sí? Por eso le pongo f de t de t, por no ponerle f de x. ¿Ok? Fíjense, aquí arriba f de x, esto es lo mismo que la integral de a b de f de y es lo mismo que la integral desde a a b de f de L de L. La letra que tienen ahí no tiene ninguna importancia. De hecho, ya cuando estudio matemáticas un poquito más avanzadas, ni siquiera, o sea, se usa algo así, miren, es la integral de f y ya, en algunos lugares. ¿Sí? A veces es con un diferencial de una medida, lo que sea. La cosa es que uno ni siquiera pone a veces la variable porque no tiene ninguna importancia. Bueno, entonces, nada más quería hacer mucho énfasis en eso. Estoy enunciando la parte 1 y tengo una función f, otra vez, continua entre a y b. Me invento una función que le llamo g. Ahí está. ¿Sí? Ahorita platicamos un segundo de la función g. Nada más déjenme les digo cuál es el teorema. Dice, esta función g es continua en todo el intervalo, ¿sí? F se porta bien, entonces G, que me acabo de inventar, también se porta bien. Y, coma, es diferenciable, o sea, se puede sacar, tiene derivada, se porta muy bien, es suavecita. Diferenciable en todo el intervalo abierto, o sea, se puede sacar la derivada sin problemas. Y esta es la parte más importante, todo es importante, pero la derivada de G es F.
Ok, como que hay mucha información, yo creo, o si no le ven mucha información, no pasa nada. Yo veo ahí mucha información. Ok, otra vez, ¿qué dice? Vamos a empezar. Dice, tengo f, que es una función continua. Muy bien. Ahora, aquí tengo el eje de las x, este es f de x. Entonces, voy a decir que entre a y b tengo la función f, así más o menos, ¿sí? F de... voy a llamarle t, en lugar del eje de las x, eje de las t's. Porque sí, para no confundir variables. Ok, esa es la función f. F de x, f de t, como quieran llamarlo, voy a llamarle f de t. ¿Qué es la función g? Fíjense, g de x es la integral de a x de f. Entonces, el área bajo la curva entre a y x. Entonces, si yo pongo por aquí una x, la que sea, ¿cuánto vale g de x? Pues g de x es el área morada. ¿Ok? G de x es el área bajo la curva entre a y x. Ahí está, ¿no? En este caso, esto que está aquí, esta área es g de x. ¿Alguien me puede decir cuánto vale g de 0? G de a, perdón. Sería cero porque no hay ningún área, ¿no? O sea, es una línea, digamos. Sí, no hay dimensión de área, ¿no? G de a es Prácticamente ese sería el cero 0. en lo que vamos a calcular. Sí, es 0. G de a vale 0. No hay nada de área entre a y a. En general, la integral de una cosa a ella misma, no me importa qué función sea, siempre es 0. O sea, no hay nada, ningún área que cubrir, ¿no? Bueno, eso es g de x, es esa función. Es una función que se siente un poco rara, o se debería sentir un poco rara. Eso a quién le importa, ¿no? Es el área, el pedazo de área que cubro desde a hasta x. Bueno, en fin. El teorema, la parte 1, dice lo que está aquí escrito, ¿sí? Esta función se porta bien. G, esa función que me saqué de la manga, se porta bien. Y su derivada es f, ¿sí? La derivada de esa función g es f. Digo, no sé ustedes, pero yo la primera, de hecho, cada rato cuando vuelvo a ver esto, digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, no, o sea, obviamente sí, ya entiendo qué está pasando, muy bien, pero pues como que me le quedo viendo, digo, ¿a poco? O sea, para empezar, una función g que me la invento, ¿sí? Que es el área bajo la curva entre a y x. Entonces, para cada x entre a y b, tengo un valor diferente, tengo el área, lo que sea, ¿no? Entonces, me invento la función g. Ok, ya que digerí que alguien se la sacó de la manga, que alguien la inventó, sucede que se porta bien. Dices, ok, pues sí, sí me creo que se porta bien, ¿no? O sea, si es que es continua, que es suave, pues sí, ¿no? Si me muevo un poquito más, que el área como que va creciendo, cambiando de manera monótona, ¿no? Suavezona, sí me la creo, ¿sí? Pero ya que digerí otra vez que g es una función que ya entendí, que se porta bien y todo, ahora tengo que digerir pasa algo medio raro, medio inesperado. La derivada de g, de esa g que me inventé, es la función f que está allá adentro, ¿sí? Es el último paso. ¿Sabes qué? Esta función g ya la digeriste, ok, ya la entendiste, ok, es suave, ok, sí, ok. ¿Y qué crees? La derivada de g es f. Bueno, si alguien lo ve así como trivial, es pues porque es una persona genial más allá de las palabras, ¿no? O sea, porque esto no tiene por qué ser nada natural, nada ni elemental, ni trivial, ni siquiera medio fácil, debe ser algo difícil, ¿ok? Pero es cierto, o sea, aquí lo que importa es entender que es cierto, o sea, creérsela, pues, ¿no? Que es cierto. No como un acto de fe, sino, vamos a ver más tarde por qué es cierto, ¿no? Pero...
Entender el enunciado, pues. ¿Okay? Es cierto, te los digo, hay que entender el enunciado. La derivada de esa g es la f que está ahí adentro. Otra vez, si alguien... Eso tendría que ser difícil, verlo, estarlo viendo. Porque dices tú, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué está Pero, pasando, no? profesor, entonces tenemos tres funciones ahí. La función pues que hace curvas y así, y la función que es el área bajo la curva, y la función que es la pendiente en el punto X, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Pues Bueno, es lo que sí, entiendo claro, yo. podrías sacar aquí en el punto X, sacarle la tangente y la... Sí, aquí no se usa. A lo mejor en la prueba, ahorita no me acuerdo. Pues sí, claro, o sea, pues son dos en realidad, ¿no? Curiosamente, es que la función g no la estamos pintando aquí. Ok. Sí, sí, es lo que pasa. Sí. Sí, la derivada de f no aparece. Entonces me quito el punto S y lo que estuviera allí. La derivada de f no aparece. Bueno, sí, ya. Ok, entonces dejamos ese enunciado que les digo no tendría que tener nada de fácil ni de nada. Es difícil asimilarlo y imaginarse para qué sirve. Va a la parte 2. Va el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Por lo pronto, me creen, por favor, que esto es cierto. Teorema fundamental del cálculo, parte 2. Dice, déjenme separar. Dice, si f es continua entre a y b, es una función que se porta bien en un intervalo, entonces, aquí es donde se juntan el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bueno, ya se juntaron en la parte 1, pero va. Si es continua entre A y B, entonces, fíjense, no hemos tenido mucha motivación, pero es importantísimo ser capaces de sacar esa área bajo la curva, esa integral entre A y B de f de x, ¿sí? Y esa área es simplemente, a ver, ahí va, f mayúscula de B menos f mayúscula de A, donde f mayúscula, ¿qué es f mayúscula? Donde f mayúscula es cualquier antiderivada de f minúscula. O sea, acuérdense que que f mayúscula sea antiderivada de f, quiere decir que f mayúscula es antiderivada de f minúscula, quiere decir que f minúscula es derivada de f mayúscula. O sea, f mayúscula prima es f minúscula. ¿Sí? O sea, lo que está aquí encerrado en el cuadrito quiere decir f chiquita, f minúscula, es la derivada, pues sí, ¿no? Es la derivada de la f grandota, pues sí. Otra manera de decirlo, así lo usamos, es que f mayúscula es antiderivada de f. Pero la derivada de una función es única, ¿sí? O sea, la derivada de x cuadrada sobre 2, la derivada prima es simplemente x, es única. Pero x cuadrada sobre 2 tiene una única derivada. Pero x no tiene una única antiderivada. ¿Sí? X cuadrada sobre 2 más 7 también es antiderivada de x. ¿Sí? Porque también al derivarla me da x. ¿Ok? O sea, uno puede hablar de una función, uno puede hablar de la derivada de la función. Pues sí, no hay ningún problema. Pero cuando uno tiene una función, no puede hablar de no debe hablar de la antiderivada, porque no es única. ¿Ok? No es única. No hay nada más una no es única, no hay nada más una antiderivada.
hay un número infinito de antiderivadas. ¿Sí? X cuadrado sobre 2 más cualquier número es una antiderivada de X. ¿Ok? Bueno, a lo mejor me extendí demasiado en eso. Ok, este es el teorema, la parte 2. Ahorita hacemos un pequeño break y ya lo demostramos. De hecho, la prueba lleva 2 minutos o 3, o sea, es muy rápida. Si usamos la parte 1, claro, el teorema la parte 1. Pero nada más, antes de pasar a probarlo y hacer un receso y probarlo, no sé, los invito a que los que estén poniendo atención, ojalá que su conjunto considerable. Este es el teorema por el cual viene en el mismo libro derivadas, integrales y todo esto. ¿Sí? Si uno quiere calcular la integral entre a y b de f de x, que hasta ahorita lo hemos interpretado con lo que es el área bajo la curva f entre a y b, bueno, lo puede hacer si uno sabe calcular áreas y está muy fácil el área, lo calcula como en primaria o como una suma como el límite de una suma de Riemann, pero eso casi nunca se puede, y como se puede, suele ser muy largo y muy difícil, ¿ok? Esto que está aquí nos da una tercera opción, que dice, mira, no batalles, no hagas sumas de Riemann, no te pongas a hacer como estuvieras en no, o sea, a veces, bueno, aparte, por supuesto, lo de sacar el área así como en primaria casi nunca funciona, saben sacar el área de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, y ya casi acabaron, ¿no? O sea, casi nada. Ok, lo que el teorema dice es, ¿sabes qué? No batalles si quieres sacar el área bajo la curva entre A y B. Todo lo que tienes que hacer es buscar una antiderivada de f minúscula, ¿sí? Ya que la tienes, es facilísimo el área bajo la curva. Es la antiderivada, evalúala en el límite superior, evalúala en el límite inferior y resta. Y ya acabaste. ¿Sí? Y ya acabaste. Entonces, esto les da una cálculo integral, vamos, lo que importa son en realidad las aplicaciones, ¿no? Que están en toda la ciencia, en todos lados. Las integrales aparecen en todas partes. Para calcularlas, el teorema nos permite, el teorema nos permite calcularlas si tenemos antiderivadas. Ahora, el problema es, oye, ¿y cómo saco antiderivadas? Ah, ese es otro problema. Esa es otra bronca. Aquí por lo pronto lo que estamos diciendo es, si logras sacar antiderivadas, si desarrollas la técnica, si tienes por arte de magia, por lo que quieras, tienes antiderivadas, es facilísimo sacar la integral, o sea, el área bajo la curva entre A y B. ¿Okay? Ese es el gran teorema, es la cosa más importante de los cursos de cálculo de 1 y 2. Bueno, déjenme, hacemos una pausa, 5 minutos y ahorita continuamos. A ver, déjenme callarme.
Ok, a ver, un rato más, son las 11. Ok, ¿cómo se demuestra? Ya hablé mucho alrededor de esto y pues otra vez el punto es que nos dice cómo calcular algo, ¿no? Cómo calcular el área bajo una curva. Y hay un millón de aplicaciones que se expresan como el área bajo una curva. Y este teorema nos dice cómo calcularlo si tenemos una antiderivada. Ok, ¿cómo se prueba? Prueba, demostración. A ver, ok, decimos g de x es la integral de a x de f de t, o sea, es el área bajo la curva entre a y x. Es la función que vimos en el teorema parte 1, ¿sí? Nos estamos trayendo otra vez esa función, ¿ok? Considera esa función. Sabemos que es el teorema parte 1. G' es f, ¿sí? Sabemos que la derivada de g es f, ¿sí? Ahora, sea f o... A ver, déjenme ver si lo puedo hacer aún más rápido. Sí, mejor va. Sea f cualquier antiderivada. Es que lo que yo quiero demostrar es lo que está aquí arriba, ¿no? El área bajo la curva de f de x entre a y b es, tomo cualquier antiderivada, la evalúo en b, la evalúo en a, el resto y acabé, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, o sea, lo primero que hice fue traerme la función g de x, recordar que la derivada de g es f, ¿ok? Ahora sí, considero cualquier antiderivada de f. Cualquier antiderivada de f chiquita. Si se acuerdan de cálculo 1, si dos funciones tienen la misma derivada, entonces son iguales salvo por una constante. Entonces fíjense, o sea, ¿qué quiere decir que f sea antiderivada de f grandota, sea antiderivada de f chiquita? Pues que f grandota prima es f. Entonces tanto g como f grandota tienen la misma derivada, que es f chiquita. Entonces difieren por una constante, nada más. O sea, f y g se parecen mucho, difieren por una constante. Voy a llamarle c a esa constante. ¿Ok? Otra vez, f grandota y g, como tienen la misma derivada, debe ser la misma función, salvo por una constante. O sea, una de ellas la obtengo sumándole una constante a la otra. Ok, ya tengo eso. ¿Qué hago ahora? Lo que decía hace rato, g de a es 0, ¿sí? Es el área de entre a y a, pues esa área vale 0, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale f de b menos f de a? F de b menos f de a ver, f de x es g de x más c. Entonces, f de b es g de b más c, menos f de a. F de a es, pues es g de a más c. Se cancelan las c's. Acuérdense que g de a vale 0. Entonces, g de a vale 0. Ok, entonces este igual es igual a simplemente g de b, ¿sí? Las c's se cancelaron y g de a vale 0. Entonces, ¿qué obtengo? F de b menos f de a es igual a g de b. ¿Pero cuánto vale g de b? G de b, pues, a ver, g de b, ¿cuánto vale g de b? Pues g de b es la integral de a b de f de t de t. Es cambio, o sea, llámenle como quiera, integral de a b de f de x es lo mismo, ¿sí? Ya acabamos, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo f de b menos f de a y del lado derecho tenemos lo que queríamos. Ya, o sea, es casi una tontería la prueba, casi.
Ok, entonces el teorema parte 2 es la que uno suele usar en la vida real todo el tiempo y es la raza, es que no sé cuántas veces insistirlo, será porque nada más a mí me emociona, pero es, pues no sé, no quiero sonar muy cursi, que es maravilloso o algo así, pero sí es. No quiero decir que es increíble, porque pues tampoco, ¿no? Es una gran cosa, es una de las grandes, así se oye muy cursi, pero es una de las grandes, de los grandes logros de la mente humana, es esta cosa. Bueno, sí soy así como que, wow, ¿y quién le importa, no? No, a todos sí es muy importante. Bueno, y la parte de hoy está demostrada, pero en la prueba usamos, o sea, la parte fundamental, usar la parte uno, el teorema fundamental parte uno, y es nada más lo enunciamos, no lo hemos demostrado. Entonces, va, aquí está, déjenme traérmelo. Y tampoco es tan complicado de demostrar. El problema es que demostrarlo muy formalmente sí es más latoso. Entonces, vamos a hacer un sketch, así. No Profe, es terriblemente difícil, pero es latoso. Madre, perdón. es que bueno, tenía curiosidad de si usamos, por ejemplo, solo los límites, como habíamos aprendido a derivar antes, o sea, el límite de h cuando tiende a cero de f paréntesis x más h menos f de x sobre todo sobre h, y le aplicamos luego el límite que estamos aprendiendo, nos va a dar f de x, ¿no? Como resultado al final. O sea, también podríamos comprobarlo. Sí, pero no sé cómo. Ay, sí te entiendo. O sea, sí, claro, si le pones la definición en cada parte. Sí, o sea, pero sí, sí, tienes razón. O sea, eso que está ahí se puede escribir el lado izquierdo como el límite de una suma de Riemann. Y el lado derecho, no, pero el lado derecho es que tiene antiderivadas. No sé cómo se puede escribir. A ver. Es que ahí no hay ninguna derivada, ¿eh? En el teorema, en la parte 2, en lo que estamos viendo aquí, en el teorema parte 2, no hay ninguna derivada allí, ¿eh? O sea, eso de que el límite cuando se tiende a cero, ahí no Me aparece. a que si es una, o sea, puede ser una forma también de comprobarlo que nos, o sea, que se vuelve una antiderivada la integral. Um, no sé, te diría mentiras si me pusiera así a decirte que sí o que no. La verdad es que O no sé cómo. Eh, perdón, alguien en más. teoría solo tendría que regresar a la función de la que se partió, ¿no? O sea, si se hace el límite que es con el que empezamos a hacer derivadas y después el límite de sumas de Riemann, entonces nada más regresaría a la función, ¿no? Pero supongo que sí también puede ser un modo para comprobarlo. Ah, perdón, pero ¿se están refiriendo al teorema parte uno o al teorema parte 2? Es que creo que no está No, hablando de ninguno de los dos teoremas, no, ¿no? no estoy hablando de ningún teorema. Estaba, o sea, que yo también me quedé como con esta sensación de que me parece increíble que una cosa lleve a la otra y viceversa, ¿no? Y Sí, quería ver cómo se relacionaba porque me parece interesante que agarras un pedazo que tiende a cero y te da lo mismo, o sea, te da una función y esa función agarras varios pedazos que los partes en infinito y te da, no sé, digo, una relación entre cero e infinito y no sé, me empecé a imaginar muchas cosas. sí, es que, sí, no, sí, no sé, seguirte el hilo en como me dijiste, creo que tengo una idea de que estás, de cómo lo estás, pero no sé si al grado de poder decir, articular algo que tenga sentido. Sí, si no, Déjenme, ahorita ajá, yo exacto, lo intento déjenme hacer después la y... prueba y ahorita que la Ujú. vean, es que ahorita, es que de hecho,
En la parte, esta prueba es ridículamente fácil, la de la parte 2. O sea, dices, pues nada, es como hacer un calculito rápido, es muy tonta. Bueno, no es tonta, porque usamos dos cosas. Usamos la parte 1, aguas, claro. Y usamos también esto, ¿no? De que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces difieren por una constante. Eso también lo usamos. Pero bueno, pero comparativamente son 3, 4 líneas, no es nada, ¿no? O sea, no es casi nada. La parte 1 es la que de veras relaciona derivadas con integrales. ¿Verdad? La parte 1 es la que de veras las relaciona. O sea, todo inicia aquí, en la parte 1. Ahí es donde aparecen, tengo en un teorema una integral y tengo también una derivada. Dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí sí, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen que ver, pues? Va. Va. Y eso también es rápido y fácil. Sobre todo si no lo hace uno con completísimo rigor. Hacerlo con todo rigor tampoco es, tampoco es acá tan difícil, ¿eh? Bueno. Ya no me acuerdo. Quiero probar que la derivada de g es f. Otra vez, tengo una f continua, me saco de la manga una función g, que es el área de la curva entre a. G de x es el área bajo la curva f entre a y x. Entonces, para cada x entre a y b tengo diferente valor, ¿verdad? Cuando x vale a, pues vale 0. Y luego como que va creciendo, ¿no? Bueno, asumiendo que la función f está siempre arriba del eje de las x, pues cada vez me como más área, ¿no? Y al final llego a todo el área entre a y b. Eso es g. G me dice el área parcial que he cubierto entre a y x. Ok, me saqué de la manga a fin de cuentas esa función, pero ahí está. Y se ve que es útil, ¿no? Porque en la parte 2 se usa, pero bueno. Quiero probar que esa función g que me saqué de la manga, su derivada es la función f que está ahí adentro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto vale la derivada de g en x? Pues es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. ¿Cuánto vale g de x más h menos g de x? Fíjense, tengo la función f entre a y b. Entonces tengo x, luego tengo x más h. Tengo la función f. ¿Cuánto vale g de x más h menos g de x? A ver, ¿qué es g de x más h? G de x más h es toda el área que me he comido desde a hasta x más h. ¿Sí? O sea, lo azul es g de x más h. ¿Cierto? G de x más h, por definición, es el área bajo la curva entre a y x más h. Es el área azul. El área azul es g de x más h. ¿Cuánto es g de x? Pues es el área entre a y x. O sea, lo voy a pintar de rojo. ¿Sí? Eso es g de x, la parte roja. Bueno, quedó como moradita. La parte roja esa es el g de x. La parte azul completa es g de x más h. ¿Cuánto vale g de x más h menos g de x? Es el área verde. Es este pedazo que está aquí. Este pedazo que estoy repintando de verde. Esa área verde es g de x más h menos g de x. ¿Ok? Ahora supónganse que h es muy chiquito. Muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, esa área que está allí, ¿cómo se ve? Pues se ve como así, hagan de cuenta, o sea, más o menos, el área verde, se ve así. Pero por lo mismo, si h es muy chiquito, la diferencia entre g de x y g de x más h es casi nada, ¿sí? O sea, h es ridículamente, entonces, la diferencia, perdón, entre f de x y f de x más h, o sea,
esta altura, la diferencia entre esta altura y esta altura es cada vez más y más y más y más chiquita. Entonces, el área de esa cosa verde se parece cada vez más al área de este rectángulo que estoy repintando con negro. ¿Sí? El área esa es cada vez más y más parecida al área de este rectángulo negro. ¿Y cuál es el área de ese rectángulo negro? O sea, en el límite, ¿no? O sea, cada vez más y más y más se parece. El área de ese rectángulo negro es H, ¿sí? La base, y la altura es GD, es F de X. El área es F de, la altura es F de X. ¿Sí? O sea, el área que está allí, el G de X más H menos G de X es esa área verde, y cuando H es cada vez más y más pequeño, esa área verde se parece cada vez más al área del rectángulo que está allí, que tiene área H por F de X. ¿Sí? Entonces, en el límite, o sea, cada vez se parece más, aquí le pongo aproximadamente. Ese es en el límite, cuando h tiende a 0, la parte de arriba cada vez es más parecida a f de x, base por altura, por h. Luego tengo una h abajo. Se cancelan las h's. ¿Y qué me queda? El límite cuando h tiende a 0 de f de x, que es f de x simplemente, no depende de h. Y ya. ¿Sí? G' de x es el límite que es f de x. Y ya, eso es todo. O sea, parece que hasta parece que no pasa nada. Y no sé, yo les digo, y miren la edad que tengo, y miren cuánto tiempo hace que vi esto, y aparte soy matemático, o sea, y cada que vuelvo a esto, no debería, porque ya estoy grandecito, pero cada que vuelvo a esto, me tengo así físicamente que recostar así en la silla, y me pongo a pensar, pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Porque una cosa es sacar la pendiente de una tangente, y la otra cosa es sacar un área. O sea, no debería, porque pues, ya como que ya supéralo, ¿no? Pero no, siempre me sigo teniendo una fascinación así como, no debería, porque no tiene ningún misterio para mí esto. Pero me sigue sorprendiendo que sea cierto esto. El cálculo diferencial, de alguna manera ya se conocían cosas, el cálculo integral más todavía, pero unirlos es lo que hicieron Newton y Leibniz, o sea, juntarlos. Este teorema, pues, estos teoremas. Y a mí, no sé, a mí se me hace mágico, pues, que alguien haya podido hacer esto. Sin entenderlo, así como que dices tú de veras. ¿Por qué? Imagínense, imaginárselo y luego demostrarlo. Bueno, ya, mucho rollo. La cosa es que es cierto y se puede usar. Pero no, yo no sé si les cautiva, no sé cómo decirlo, si los atrae tanto como a mí, síganlo pensando. A mí se me hace muy interesante, muy divertido, muy raro. Muy raro. Pero bueno, ya se va a acabar la clase, sí. ¿En qué vamos? ¿El curso de qué trata? Otra vez, voy a repetir. El curso trata de encontrar el área bajo una curva f de x entre a y b, ¿no? Entre dos cosas, están así. Y no porque nos encante sacar el área bajo una curva, porque pues, casi nunca nos importa exactamente esto, sino porque muchos problemas se pueden escribir, o sea, su solución se puede escribir como el límite cuando n va a infinito de una suma de una cosa que se ve exactamente como una suma de Riemann. Entonces es igual que el área bajo una curva, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo saca uno el volumen de una esfera? No sé si ustedes se lo han preguntado, o bueno, igual lo vieron en prepa, ¿no? Pero el volumen de un cono lo aprendió uno en primaria. ¿Pero por qué es lo que es? ¿De dónde sale la fórmula? Bueno, lo que uno hace es volumen de un cono, piensa, trabaja, bla, 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 con el lápiz, se lleva, el volumen es igual a esto que está aquí, lo siguiente. Y eso se le queda a uno bien y dice, oye, espérate, pero eso es exactamente el área bajo una curva, ¿sí? Así se ve, así se ve. Entonces, por eso nos importa sacar el área bajo una curva, porque mil cosas, millones de cosas
Su solución de problemas, su solución es exactamente el área bajo una curva. Exactamente. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, ok, lo que vimos hoy, pues es para mí la clase más importante de cálculo 1 y 2. Lo que vimos hoy nos dice, más allá de que une cálculo diferencial con cálculo integral, más allá de eso, nos sirve, porque nos dice, ¿sabes qué? Ten fe con que es útil sacar el área bajo una curva. Ten fe de que es súper útil y súper importante. Bueno, ¿qué crees? Hacerlo es fácil. Es por el teorema parte 2. Hacerlo es fácil, ¿sí? Calcular esa área es fácil. Bueno, ahí te queda uno. Bueno, mira, eso de que es fácil. Si sabes sacar antiderivadas, ya, es muy fácil sacar el área bajo una curva. Aquí está, el teorema de la parte 2. La parte 2, es... Aquí está. El teorema de la parte 2 nos dice, el teorema fundamental del cálculo parte 2 nos dice, si sabes sacar antiderivadas, ya lo hiciste, es facilísimo sacar esa área bajo una curva, ¿ok? Entonces, me interrumpí desde que empecé a decir, ¿qué queda? ¿En qué vamos y qué queda? Esto nos da una idea de por qué era importante hace 80 años, ¿no? Saber sacar antiderivadas. Porque si estás sacando antiderivadas, sé sacar el área bajo una curva, me están diciendo que es súper importante por algún motivo que luego me van a dar aplicaciones, ok. Entonces, para usar el teorema fundamental del cálculo, tengo que saber sacar antiderivadas. Si no sé sacar antiderivadas, no sirve para nada. Y la respuesta a mi propia pregunta de qué sigue es, bueno, una parte del curso de sacar antiderivadas. Hay que saber sacar antiderivadas, ¿sí? Hay que saber sacar antiderivadas para poder usar el teorema. Otra vez, a riesgo de cansarlos, hace 100 años era muy importante. Ahorita le ponen una función así en la computadora, le ponen enter y en lo que parpadean, ya les he dicho, aparece la antiderivada allí. ¿Cuándo se puede sacar? Hay funciones que no se puede sacar la antiderivada. O sea, nadie puede. ¿Okay? Entonces, es mucho más difícil que derivar. Derivar es automático. Cualquier función la pueden derivar. Antiderivar no, ni es automático, ni es fácil, no es fácil. Es mucha práctica y es un arte. No es una de las bellas artes, pero es un arte, es difícil. Digo, depende de la función, claro, ¿no? Ok, ¿qué queda? Sacar antiderivadas y aplicar esto, usar aplicaciones. Digo, sacar aplicaciones. La mitad del curso es como aplicaciones y la mitad es esto que estamos viendo y aprender a sacar antiderivadas. Tiene que llegar el punto en el que ustedes saben sacar antiderivadas de cierto nivel, ¿no? Hay unas dificilísimas, ¿eh? Algunas antiderivadas, sacan antiderivadas con dificilísimas, o sea, dificilísimas. Y esas no vamos a verlas, digo, no, son técnicas raras. Pero bueno, vamos a ver técnicas de integración, técnicas de antiderivación. Ustedes se dan cuenta de que luego me equivoco, pero no quiero llamarle integrales a antiderivadas. Es una preferencia personal, pues tampoco es la gran cosa. Y usarlas. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, parecería que en los últimos minutos nada más estuve hablando para que corriera el tiempo, ¿no? Y eso es cierto. Es que los quisiera exhortar a que dijeran, mira, bueno, tampoco tanto, ¿verdad? Pero así como, mira, pues ya está claro lo que va a pasar, ¿no? Tenemos que antiderivar, tenemos que aprender a usar esto. Y la verdad es que la verdadera motivación es al final, ¿no? Las explicaciones interesantes. En fin. Silencio, ¿verdad? Es que lo que queda es antiderivar, pues, no mucho más. Lo que sigue, perdón, es antiderivar, no mucho más. Quedan algunas cosas más, ¿no? Como propiedades de la integral, ¿no?
Pero más que nada eso, antiderivar y usar y aplicar cosas. Bueno, ya me comí el tiempo, nada más así, sin nada nuevo. Aparte no había tiempo para hacer algo nuevo. Entonces, si no hay preguntas, pues aquí le dejamos. Y ya dejé de transmitir acá. Y nos vemos el miércoles entonces. Me salí de acá. Me salgo ahora de acá. Bueno, que estén bien, pues que tengan buena semana. Ahí nos vemos. Hasta el miércoles, profe, gracias. Va, hasta luego, cuídense. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Que el estén bien. miércoles. Al contrario, bye.